tardes, gracias por estar con nosotros en 360 grados. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo con ustedes. En la tarde de hoy queremos agradecer su sintonía y queremos decirles que el programa de hoy va a ser súper interesante. Contamos con la presencia de la doctora Carla Vargas, quien es médico y quien tuvo una condición bastante interesante, ya que la misma padeció la infección por el coronavirus del 2019. La doctora Vargas tuvo que pasar por diferentes situaciones, a pesar de ser una mujer joven, ameritó ser hospitalizada de esta condición de salud. Si se fijan en 360 grados, cada uno de estos viernes, hemos estado ampliando lo que es la respuesta al coronavirus en la República Dominicana. Hemos conversado con los seguros médicos, con los médicos que brindan atención, hemos conversado con hospitales. En este momento nos toca conversar con una persona que haya padecido el proceso del coronavirus del 2019. ¿Y quién mejor que un profesional de la salud que vivió lo que es el sistema dominicano, brindando la atención a aquellos que padecen la infección por el coronavirus del 2019, que para darnos su impresión? Así que ya sabe, el tema del día de hoy es padeciendo el coronavirus, hablando de su experiencia, la doctora Carla Vargas con nosotros. 360 grados regresa luego de esta pausa. Quédense con nosotros. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo con ustedes. Muy buenas tardes, gracias por continuar con nosotros en 360 grados. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo con ustedes. En la tarde de hoy estamos conversando con la doctora Carla Vargas, quien fue paciente de coronavirus del 2019. La doctora Vargas padeció este proceso infeccioso y hemos querido que por favor nos transmita a aquellas personas que miran 360 grados cada viernes, siempre hablando de un tema de salud, ya que hemos abierto varios programas y hemos tratado diferentes temas, desde cobertura de seguros, especialistas, centros médicos, y quisiéramos iniciar con la doctora Vargas, primero que nada dándole las gracias por aceptar la invitación. Sabemos que no es fácil hablar de una enfermedad con la cual todavía existe cierto problemita de que algunas personas quizás no entienden que es un proceso infeccioso simplemente que desaparece. Y lo digo porque como yo padecí el proceso también, mucha gente todavía me pregunta que cómo me siento, como si todavía estoy enfermo. Doctora Vargas, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, doctor, por invitarme. Feliz de compartir con usted. Excelente. A las personas que están viendo 360 grados, sé que van a disfrutar mucho de esta conversación. Doctora Vargas, la primera pregunta tiene que ser: ¿en qué momento le diagnostican a usted la infección por el coronavirus del 2019? ¿Qué sintomatología presentaba y por qué se hizo la prueba? ¿Por qué sospechaba la infección? Bueno, yo inicié el cuadro con dolores de cabeza bien fuertes. De por sí yo suelo presentar dolores de cabeza fuertes con frecuencia, entonces no fue algo que me llamó la atención el primer día en que lo presenté. Al día siguiente de esto empecé a tener dolor de garganta, odinofagia y fiebre, termometrada en 37.8, 38.2 más o menos. Entonces ahí yo decidí hacer aislamiento en casa, puesto que aparte de la fiebre yo me sentía en buenas condiciones. Al tercer día de haber presentado fiebres, empecé a tener dificultad respiratoria muy marcada. Entonces ahí también empecé a tener episodios de vómito y empecé a sentir que se me estaba saliendo de las manos. Por ende, ahí... Carla, disculpa que te interrumpa. En este momento tú dices que tuviste manifestaciones. ¿Eso fue en qué fecha, perdón, aproximadamente? El 20 de marzo. El 20 de marzo, o sea que estamos hablando de que realmente fue un momento bastante temprano. Estamos hablando de que hace cerca de 2 meses del proceso. Así es, en los inicios realmente. Exacto. Entonces, más o menos, ¿qué paciente fuiste en ese momento en República Dominicana aproximadamente? Las estadísticas no habían llegado a 200 cuando yo empecé a tener sintomatología y cuando se me hizo el diagnóstico. O sea que tú estuviste entre los primeros 200 dominicanos que padecieron el proceso del coronavirus. Había poca información, o sea que estamos hablando de un momento bastante difícil y bastante incómodo, me imagino. ¿Por qué te hiciste la prueba, Carla? ¿Qué pasó? Cuando ya empecé a tener... conocido o algo? ¿Tuviste contacto con alguien como médico? Sí, yo trabajo en un centro médico privado. Entonces yo tuve una paciente que a su momento estaba asintomática
Más adelante de yo haberla visto, ella empezó a tener síntomas y se le realizó la prueba, la misma dio positiva. Cuando yo tuve más o menos el contacto con la paciente fue el día 12 de marzo, o sea, 8 días antes de yo empezar a tener síntomas. Y la paciente dio positiva el día 17, 19 de marzo, más o menos, poquito antes de yo empezar a tener la sintomatología. No fue hasta que yo decidí ir a recibir atención médica que me hicieron la prueba a mí, porque yo había decidido hacer el aislamiento en casa y manejarlo en casa, independientemente de la prueba. Y la había solicitado, pero en esos entonces también había una lista de espera. Claro, Un poquito extensa, entonces yo estaba en casa en la espera de que fuera al laboratorio a tomarme la muestra, cuando tuve que ir al hospital. ¿Dónde buscaste atención médica, Carla? En el hospital de la Policía Nacional. Cuando llegaste, ¿te atendieron bien? ¿No tuviste ningún tipo de problema aun siendo civil? Porque sé que no es militar. No tuve ningún tipo de problema, realmente fue muy fluido. Yo llegué más o menos en 10 o 15 minutos, me habían hecho la evaluación. Como yo mostraba una dificultad respiratoria muy significativa y también tenía una deshidratación severa por las náuseas, los vómitos, perdón, se decidió mi ingreso y luego de que me ingresaron me tomaron la muestra y después el médico de cabecera que me estaba manejando me dio la información de que había salido positivo. Doctora Vargas, algo interesante que usted plantea es el hecho de que la ingresan. ¿Cómo usted vivía ese momento? 200 casos de coronavirus, poca información y de repente usted ahora está hospitalizado en un hospital que sabemos, justamente fue la entrevista de la semana pasada, donde no permiten visitar, donde nadie puede subir al área donde usted está. ¿Cómo manejó ese momento? Bueno, en sus inicios yo fui con la creencia de que me iban a estabilizar en emergencia y mandar para mi casa. Qué ilusa yo. Okay. Entonces, luego de que me dan la noticia de que me van a ingresar, yo fui con mi papá ya a la emergencia, él fue que me llevó cuando yo no me sentía bien. Y nada, fue un poquito difícil tener que decirle a él que me iba a dejar ahí sola, y tanto para él dejarme a mí en esas condiciones, como para mí quedarme en esas condiciones sola. Y otra cosa que es bien chocante es que todo el personal está cubierto a un nivel que tú no puedes establecer como una relación personal, porque tú no identificas a la persona que está ahí. Entonces se siente un poquito solo. Ok, o sea que sentiste un poquitito de soledad justamente porque pocos casos te están hospitalizando, es la primera vez posiblemente que estabas interna y que no se queda tu familia contigo. Así es. Y además el personal tú no lo puedes llamar porque tú no sabías quién era, todo el mundo era igualito, vestido con traje de arriba. Correcto. Realmente es una situación bastante incómoda. Doctora Vargas, hablaba de las medidas que tomó en su casa para prevenir el contagio de sus seres queridos. La pregunta es, esos días, ¿qué medidas tomaste antes de que te hospitalizaran? ¿Qué medidas tomaste? Yo estuve 2 días en aislamiento domiciliario, totalmente aislada de mi familia, me ponían la comida en una mesita, yo la cogía y la mesita se desinfectaba 25 veces al día. Yo no tenía ningún tipo de contacto con ellos. Okay. Me asignaron utensilios y platos personales para mí. Y básicamente fue eso. Luego de que me dieron la de alta, yo duré 5 días ingresada. Luego de que me dieron la de alta, tomamos las mismas medidas hasta que me hicieron las pruebas que dieron negativas. En la casa se mantenían desinfectando constantemente todas las áreas, a pesar de que yo estaba trancada. Me habían desinfectando todo, porque todo había pasado por ahí. Sí, por si acaso. Por si acaso. ¿Cómo manejaste la preocupación de tu familia hacia ti mientras estuviste en cuarentena? ¿Pudiste llevar el celular cuando estabas en el hospital? ¿Cómo manejaban? ¿Les dejabas saber de ti? ¿Cómo manejaron esa parte? Yo tenía mi celular, hicimos muchas videollamadas, nos manteníamos en contacto constante. Realmente en esa parte me ayudó a no sentirme tan sola, porque siempre tuve el apoyo. A través de videollamadas, principalmente. Aquí hacen una pregunta bastante interesante. Lisa Terrero dice,
¿Cómo afrontaste la situación al principio por el hecho de que la enfermedad era un pánico a nivel mundial? En ese momento todavía se pensaba que al que le daba coronavirus era como despedirse, decirle adiós, bye bye, embromarte. Entonces la pregunta es, ¿cómo afrontaste eso en lo personal? ¿Cómo te preparaste? ¿Cómo dijiste, caramba, tengo esto? Y dijiste, nada, que sea lo que Dios quiera. En lo personal yo trato de mantenerme positiva la mayor parte del tiempo, entendiendo que yo era una persona joven, soy una persona joven, no tengo ninguna condición médica de base, o sea que sugería mejor pronóstico, pero no le miento que hubo un par de lloraditas, pero en general traté de mantenerme positiva, estuve bien orientada, me sentí apoyada por el personal médico y las enfermeras que me atendieron allá. No tuve ese miedo tan marcado. Perfecto. Cuando te dijeron que estabas positiva, porque según nos comentas, estuviste hospitalizada y al momento del alta, independientemente de que te trataron como una paciente con coronavirus, al momento del alta, es que te lo dicen. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Perdón, antes del alta. La confirmación me la dieron al momento del alta, pero previo a eso el médico que me estaba tratando ya me había orientado, me había dicho que los resultados habían salido positivos, sin embargo el físico no me lo habían entregado. Mi preocupación principal fueron las personas con las que yo tuve contacto previo a saber que yo estaba positivo, porque ya yo estaba saliendo del cuadro, ya yo había mejorado significativamente. Sin embargo, yo llegué a tener contacto con mis familiares, con mis padres, que son personas de edad avanzada, no tan avanzada, pero y tienen condiciones médicas. Mi mamá es hipertensa, por ejemplo. Entonces, esa fue mi principal preocupación, más que en lo personal, sino mis seres queridos que estuvieron en contacto conmigo y que pudieran haber tenido un desenlace peor de la enfermedad en caso de que lo hubiese dado. Carla, ¿cómo fue el proceso de las personas en tu entorno que quizás tuviste un contacto fortuito para tú dejarles saber que habías adquirido el coronavirus? Por ejemplo, amigos, amigas, compañeros de trabajo o colegas con los cuales te habías reunido con anterioridad. ¿Cómo pudiste hacer esa comunicación de que saliste positiva? Porque en mi caso, yo tuve que mandar una nota de prensa por todos los lugares que había visitado, hablando justamente de coronavirus. En tu caso, que quizás fue un poco más discreto, ¿cómo lo hiciste? Bueno, en el aspecto laboral yo se lo comuniqué a mi supervisora directa y a mi jefe general. Entonces ellos se hicieron encargados ya de la comunicación más amplia a nivel de toda la clínica. Y en el aspecto personal, justo un poquito antes de que a mí me dieran el diagnóstico y yo empezara a tener sintomatología, yo había acudido a un evento donde asistieron varias personas, al menos 20, 25 personas. Pero eran todos conocidos, entonces yo uno a uno formalmente fui informándole de los resultados positivos. Y ya la familia, no, en la familia se quedó más el contacto más pequeño. Es importante eso porque muchas personas tienden a juzgar el hecho de que uno salga positivo como que uno quería infectarse. Lo que uno dice, ¿quién quiere infectarse más de un proceso como ese que en el momento en el cual nosotros nos infectamos era una situación muy poco conocida y la gente, por ejemplo, me mandaba mensajitos de apoyo, pero me lo mandaba con una musiquita cristiana de fondo? O sea, yo me sentía bien porque sabía que estaban pensando en mí, que querían mi restablecimiento, sin embargo me sentí un poquito preocupado. Carla, ¿alguna vez te sentiste juzgada por tu familia, vecinos, médicos, alguien por el hecho de haberte contagiado o haber contraído este virus? ¿O algún momento de discriminación que pudiste haber sentido? Esto es interesante. Sí, afortunadamente no. Sí, en el ámbito del trabajo tuve varias ocasiones que algunos compañeros me preguntaron cómo yo iba y eso, pero más con interés de saber si en alguna forma u otra se pudieron ver ellos afectados. Okay. Pero en general tuve buen apoyo, mi familia tuvo una buena respuesta y mis amistades de igual forma. Y los vecinos, te lo digo porque sé que a veces es difícil. Da la casualidad que yo me acababa de mudar en esos días. Ajá. Entonces,
como que no conocía muy bien a los vecinos. Okay. Y eso quedó ahí, no tuve mucha... No, y la prueba no te la fueron hacia la casa, porque a mí me la vieron a tomar con el laboratorio vestido de astronauta. Tú sabes que todo el mundo llamó para preguntar qué era lo que estaba pasando. Sí. Más adelante, cuando vinieron a hacerme las pruebas para ver si ya yo había negativizado, sí hubo ciertas personas que preguntaron, oye, ¿y qué pasa aquí a la laboratorista? Pero imagínense yo en algunos momentos sí tuve miedo no es la palabra, sino preocupación de decir que yo era una persona que había dado positivo, por eso mismo, por los tabúes que hay. Ok, o sea que tú entiendes que sí, que pudiera haber existido algún tipo de rechazo por parte de las personas por el hecho de no haber salido. Sí, realmente sí. Porque como es una enfermedad que se conoce tan poco y lo desconocido da miedo, se entiende que la gente tenga sus restricciones realmente. No, excelente, y en ese momento con 200 gente, que era lo que estaba diciendo, el asunto era todavía más complicado. Pregunta por aquí, Robian, que ¿cuáles fueron tus peores síntomas? ¿Qué fue lo que más te marcó de la enfermedad? Del punto de vista... la dificultad respiratoria, y yo tuve un dolor torácico de tipo opresivo, como si tuviera algo sentándose en mi pecho. Eso fue una de las cosas. Y los vómitos. Tuve muchos episodios de vómito con fuertes arcadas que fueron un poquito complicados. Señores, estamos conversando con la doctora Carla Vargas, que fue paciente de coronavirus del 2019. La doctora Vargas nos está contando su historia de una manera muy sincera, muy emotiva y muy clara. Cualquier persona que haya padecido el proceso o que haya tenido algún familiar o persona cercana que lo haya padecido, puede sentirse identificado con ella, pero sobre todo es vivir lo que es el proceso del coronavirus del 2019 a través de otra persona, sobre todo alguien con una preparación profesional. Vamos a ir a nuestra segunda pausa. Al regreso vamos a seguir conversando con la doctora Carla Vargas sobre este tema, de lo que es ser paciente o vivir con la infección del coronavirus del 2019. Así que ya saben, esta es nuestra propuesta del día de hoy. Después de la pausa regresamos. Por favor, permanezcan con nosotros. Muy buenas tardes, gracias por permanecer con nosotros en 360 grados. Hoy, como cada viernes, tratando un tema de salud. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo con ustedes, disfrutando de la compañía de la doctora Carla Vargas, quien es una persona que superó el coronavirus del 2019, padeció el proceso y aquí en 360 grados nos está contando su experiencia. Doctora Vargas, en la pausa estuvimos conversando muchas cosas, pero algo, es una pregunta que nos envían a través de redes sociales, muy interesante, es cómo le afectó desde el punto de vista emocional este proceso, desde el punto de vista psicológico. Y usted hizo una historia bastante interesante donde hablaba de sus experiencias en el proceso, tanto en la casa, en el momento en el cual se torna el cuadro un poco más agudo, más agresivo, y sus experiencias en el hospital. ¿Pudiera, por favor, compartir esto con nosotros, con nuestro público? Claro que sí, doctor. Bueno, en sus inicios, cuando yo empecé a tener la dificultad respiratoria fue en horas de la madrugada. Yo estaba durmiendo y esa dificultad me despertó. Para mí fue un poquito abrumador ese momento. Yo traté de manejarlo en casa y de mantener la calma, pero ya más o menos 1 hora, 2 horas después de ya haber empezado a tener la dificultad respiratoria, que estuvo acompañada de vómitos en ese momento, me empecé a desesperar de una manera que hasta rompí en llanto, y ahí fue que decidimos buscar asistencia médica. Luego de mi ingreso fue un poquito difícil la situación emocional desde el punto de vista, porque justo en la habitación al lado mía yo siempre escuchaba un señor que también tenía una dificultad respiratoria marcada y una tos bien marcada. Y un día yo lo dejé de escuchar. Cuando le pregunté a la enfermera por el señor de al lado, me habían dicho que lo había llevado a la unidad de cuidado intensivo. Y luego yo le seguí dando seguimiento al señor, seguí preguntando por él, hasta que me informaron que falleció. Entonces, para mí eso fue un momento bastante
significativo que yo sentí que me marcó, porque yo no entendía cómo yo, que también estaba pasando por la misma enfermedad y estaba recibiendo las mismas atenciones médicas, tuve un desarrollo mejor y el Señor no tuvo esa oportunidad. Uno se le olvida la medicina en ese momento, uno no entiende la ciencia en ese momento. Tal vez el Señor tenía condiciones de base que yo no tenía, tal vez se escuchaba como una persona de edad avanzada. Pero a mí se me olvidó todo eso en ese momento. Yo lo que sentía era que era injusto que esa persona no haya podido sobrepasar lo que yo sobrepasé. ¿Pudiste ver y ese sentimiento... algún sentimiento de culpa posiblemente que tenías en ese momento? Básicamente. Y ese sentimiento se quedó conmigo mucho tiempo, incluso estando en casa, incluso hoy en día todavía yo en retrospectiva, cuando vuelvo y pienso en eso, vuelvo y caigo en un momento difícil. Uno trata de entender las cosas y de saber que no todo está dentro de nuestras manos, pero fue un momento difícil realmente. Doctora, ya hablamos aquí de la parte psicológica, de lo que ha sido la secuela y eso que la marcamos. Pero sé que muchas personas que tienen algún familiar con coronavirus o alguno que lo está padeciendo, te estará preguntando, ahora mismo me siento cansado, no puedo respirar por momentos y siento a veces que me falta el aire, que tengo que inspirar muy fuerte para poder llenar mis pulmones. Del punto de vista físico, ¿tuvo usted algún tipo de secuela en cuanto a lo que era la infección por el coronavirus, doctora? Bueno, yo estuve ingresada 5 días. Luego de mi de alta, yo tuve secuelas más o menos por 2 semanas más, 15 días, 20 días. Que a mí me cansaba hasta pararme a ir al baño, bañándome me cansaba. O sea, en actividades que relativamente no ameritan mucho esfuerzo físico, yo me cansaba. Pero ya al día de hoy me siento normal. Puedo hacer todas mis actividades del día a día sin tener esa dificultad que tuve en ese momento. Carla, algo que preguntan por aquí, lo pregunta específicamente mi madre, que si ha cambiado tu forma de ver a los pacientes, la forma de ejercer la medicina, por haber padecido una enfermedad como esta, que se mencionaba tanto el peligro, que te doblegó en algún momento, que hizo que ameritara hospitalización, y esto te ha cambiado en cuanto a tu práctica de medicina. Yo siempre he sido muy precavida, irónicamente, porque a pesar de las precauciones que yo siempre he tratado de tomar, tuve contacto con una paciente y llegué a infectarme. Pero en el aspecto de cuidarse, de manejarse con cierta higiene y cierta precaución, siempre he tratado de hacerlo. Y en cuanto a lo humano, siempre he pensado que ser empático con los pacientes es lo que te distingue de otra persona. Ese tacto humano, esa tratar de relacionarse y conectar con el paciente es lo que va a distinguir a un buen médico de un médico digamos... No tan bueno, quizás no tan bueno, déjalo. Average, exacto. Ok, entonces, ¿entiendes que sí, que te ha modificado un poquitito como quiera el haberlo padecido? Claro que sí. Y me ha demostrado que importa este tacto humano. Porque así como yo trato de ser con los pacientes, fueron conmigo en el momento que yo estuve ingresada. Y yo me di cuenta de la importancia de eso. Gracias, Carla. Entonces, otra preguntita. Que dicen por aquí que ¿cuánto tiempo duraste positiva al virus? Después que diste positiva, ¿cuándo se negativizaron? A mí me realizaron la prueba el 23 de marzo, la primera. La segunda me la realizaron el 24 de abril. Y ya en abril yo estaba negativa en la primera. En esa época se necesitaban 2 pruebas para hacerse el diagnóstico de recuperación. Y me hicieron las siguientes 7 días después de la primera y también estuvo negativa. Okay, o sea que ya al mes yo había negativizado, así es. Ya te había negativizado. Alguien pregunta algo aquí bastante jocoso. Giancarlo Segura pregunta que si tú también bajaste de peso, que el italiano cuando salió del Ramón de Lara
salió seco. Que si a ti también te pasó lo mismo, que si tu estado nutricional se vio afectado por el coronavirus igual que el italiano, que no lo conocía a nadie, que llegaron a decir hasta que no era él. Entonces, que si desafortunadamente no. Mi apetito se mantuvo igual, tuve buen olfato, no tuve pérdida del olfato ni pérdida de la apreciación de los sabores, todo se mantuvo igual. Ok, pudiste comer sin ningún tipo de inconveniente. Al contrario, sufrí la avena. ¿Qué? Que siempre te dan cuando tú te ingresado, esa avena, la sufrí. ¿Te la comiste también? Tocaba. Era lo que tú sabes que aquí alguien pregunta algo muy interesante. Se llama Carla, igual que tú, pero Carla Francisco pregunta: si pudiese regresar en el tiempo, ¿haría algo distinto para no haber contraído la enfermedad? Lo digo porque ella pensara que quizás fue que dejaste de hacer algo que tú infectaste. Es que no me imagino qué diferente yo pude hacer, porque yo traté de mantener de hacer todo lo recomendado por las organizaciones internacionales, y a pesar de eso, como quiera desarrollar la enfermedad. Entonces yo no me imagino qué cosa yo pude haber hecho diferente para no contraerlo. Otra pregunta muy interesante, Carla, muy interesante que estoy haciendo aquí es: si tú todavía estás usando todas las medidas de precaución, si tú tienes temor de volverte a reinfectar, porque realmente ese era un criterio que al inicio se manejaba, y yo en algún momento llegué a plasmarlo, a plantearlo, pero hoy en día se va acumulando más información que dice que no, que eso no es así, que ya hoy en día eso de la reinfección realmente es algo del pasado. La pregunta es: ¿todavía te sigues cuidando igual con todos los trajes faciales, con la mascarilla, con todas esas cosas, o simplemente ya lo haces un poquitito más relajado? Sí, no. Vamos a ver. Mi preocupación no es reinfectarme, más bien traer a mi casa algo que pueda afectar a los demás. Y también, desde el punto de vista legal, la mascarilla es obligatoria, entonces me toca. Pero no, oficialmente no ando así con esos temores en la calle ni nada. Ok. Tus precauciones compañeros normales, pero no excesivas. Ok. Aquí preguntan que si tú le recomendarías a una persona de 69 años que vaya a algún viaje internacional ahora que aperturen de nuevo las diferentes fases que están poniendo en ejecución. Si alguien tiene 69 años y deseara viajar, que si tú les recomendarías eso. Si bien es cierto que el mundo está tratando de volver a la normalidad, no podemos olvidar que el coronavirus sigue entre nosotros. Entonces, una persona de 69 años cae dentro del grupo poblacional de mayor riesgo. Entonces, hacer un viaje conlleva estar en grupos grandes de personas, con conglomeraciones, que realmente no están dentro de las recomendaciones del lugar. O sea que no. Lo que no lo recomendaría. Lo personal. A menos que sea estrictamente necesario. Aquí preguntan algo que tiene que ver de nuevo con la parte emocional. Que cómo te encuentras psicológicamente. Que cómo tú te definirías psicológicamente. Si bien, mal, o todavía tocado. Tú sabes que la gente está muy preocupada por eso porque vemos que el número de personas con coronavirus ha ido aumentando. Entonces sí. Ahora cualquier familiar, cualquier persona lo ha hecho. Y preguntan que si tú recibiste algún tipo de apoyo psicológico o profesional de salud. Si te parece bien decirlo, si no, podemos obviar. No lo recibí, pero no niego que lo deseé. Ok. Sin embargo, no lo busqué. Pero sí, cuando yo llegué a casa, los primeros días fueron mucha lloradera. Mucha lloradera. Sí, por lo mismo que le digo, yo me sentía ese sentimiento de culpa. Ok. Ahora a veces lo pienso, pero trato de no dejarme consumir por esa parte. Doctora Vargas, nos quedan exactamente 4 minutos. Y yo quería darle un espacio para que usted, a las personas que están viendo 360 grados, hoy como cada viernes tratando el tema de salud, que usted por favor le diera sus recomendaciones, hablara de esa parte que tiene que ver con el coronavirus para tratar de dejar atrás lo que es la discriminación, el miedo
y cualquier otra característica o cualquier otro objetivo que yo haya olvidado mencionar para las personas que nos han dedicado su tiempo en la tarde de hoy. Doctora Vargas, el escenario es... Claro que sí, doctor. Es importante recordar que el coronavirus es una enfermedad de fácil contagio, que las personas que se enferman o que nos enfermamos del mismo, no necesariamente es porque queremos ni lo estamos buscando. Entonces hay que tratar de ser comprensivos con ese prójimo, ese vecino, ese amigo, que por X o Y razón se contagió, y tratar de brindarle apoyo, porque es un momento difícil, es un momento que uno puede sentirse solo y necesita de ese apoyo y de ese calorcito humano, sobre todo de sus seres queridos. Importante recordar que a pesar de que estamos tratando de volver a la normalidad, como dije anteriormente, el coronavirus sigue entre nosotros. Entonces, las medidas de lavarnos las manos, de utilizar la mascarilla, esas medidas preventivas siguen siendo necesarias, porque la prevención es clave para evitar eso, más que cualquier otra cosa. Entonces, eso es importante que lo tengamos pendientes. Doctora Carla Vargas, muchas gracias por todas esas palabras que nos ha dicho. Realmente agradecer su tiempo, agradecer a las personas que nos han sintonizado y recordar también que si alguien padece coronavirus, como decía la doctora, no siempre es una sentencia de muerte. Aprovechamos aquí en 360 grados, como siempre, para mandar nuestro apoyo, nuestras condolencias a aquellas personas que han perdido algún familiar o alguna persona querida por el coronavirus. Sabemos que es un momento difícil, pero como decía la doctora Vargas, entre todos vamos a poder superarlo. Héctor Balcázar, médico internista infectólogo, agradeciendo de nuevo su sintonía y agradeciendo a la doctora Vargas por su tiempo. Todo el personal técnico también de Teleradio América, y que el próximo viernes tendremos otro tema interesante en salud. Gracias y por favor nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Gracias.